Proyecto final, resumen de contenidos de la asignatura Teorías de Educación Contemporáneas. En el presente trabajo se hablará acerca de contenidos vistos durante los 3 parciales. Se dará un breve resumen sobre aportes e ideas que resaltaron en esta materia. Unidad 1. Introducción a la materia. Tema 1. Definiciones de la materia. Concepto de educación. Se define como el proceso de influencia que determina el modo de pensar, sentir y actuar de los seres humanos. Existen 2 tipos. Formal es la formación intencionada, planificada y reglada, mientras que la no formal es aquella que atiende a todos los grupos de edad y representa una formación alternativa. Principios de educación contemporánea. Principio de actividad. Se apoya en la actividad personal de los alumnos. Principio de individualización. Sostiene que la enseñanza se da por características individuales. Principio de socialización. Considera el aprendizaje más eficaz en grupo. Principio de intuición. Explica la experiencia personal. Principio del juego. El de energía sobrante y la canalización de los intereses. Principio de creatividad. Se entiende como la originalidad y nuevas vías de enseñanza. Principio de estar al día. Considera el aprendizaje por medio de los procesos metodológicos. Pilares de la educación. Los 4 pilares de la educación son fundamentos que sostiene el acto educativo como una de las más importantes en la sociedad y podemos encontrar aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Teorías educativas contemporáneas. Escuela en crisis. Se considera como la escuela que se encuentra actualmente sumida en las batallas ideológicas antagónicas. Escuela tradicional. Su finalidad es la conservación del orden de las cosas y para ello el profesor asume el poder y la autoridad como transmisor esencial de los conocimientos. Movimiento de la escuela nueva. Sus bases son efectuar una revisión crítica, centrarse en los niños y sus cambios con respecto al programa, manual escolar y el plan del maestro. Educación en el socialismo marxista. Su finalidad en la educación es disminuir el analfabetismo e incorporar los sectores menos favorecidos a la sociedad en una educación elemental. Sus personajes más importantes son Karl Marx y Friedrich Engels. Se implementó en México en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas. Él buscaba unificar conciencias, formas de pensar y percibir el mundo. Teorías personalistas y críticas. Son aquellas que consideran que lo más importante es el desarrollo individual de la persona. Sus principales representantes fueron Mounier, difusor del personalismo comunitario. Paulo Freire, el cual propuso que el individuo se forme por sí solo y no formarlo. Lorenzo Milane, que apoyaba a los niños y jóvenes más necesitados. Pensamiento lateral. El pensamiento lateral es un tipo de pensamiento creativo y perceptivo. Es aquel que nos permite movernos hacia los lados para mirar el problema con otra perspectiva. Su importancia radica en ver un poco más allá de la posibilidad de llegar a nuevas ideas innovadoras, diferentes y disruptivas. Hacer la pregunta correcta. Se considera como lo más importante en el pensamiento lateral, ya que se utiliza para resolver los problemas. Creatividad. Es la herramienta clave en el pensamiento lateral. Se enfoca en los problemas creativamente desde otro ángulo. Propuestas educativas en la actualidad. Las políticas educativas son todas aquellas leyes que impone el Estado para garantizar que la educación se aplique de una manera óptima en la sociedad. Unidad 2. Conexiones de aprendizaje. Tema 1. Aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Variables del aprendizaje. Encontramos de presagio, contexto, proceso, producto y de motivación. Tema número 2. Condiciones del aprendizaje. Internas. Son acciones que tienen lugar dentro del proceso del aprendizaje y podemos encontrar motivación, concentración, actitud, organización, comprensión y la repetición. Condiciones externas. Son todos los factores que mejoran la motivación, se consideran como las acciones que se ejercen sobre el estudiante. Condiciones físicas. Son todos los espacios determinados para las interacciones. Condiciones sociales. Son todas las que se dan por contacto con los demás y entorno. Condiciones culturales. Son las adaptaciones a los cambios y nuevas formas de aprender. Tema 3. Resultados de aprendizaje. El aprendizaje se caracteriza por requerir la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto, el esfuerzo mental, necesidad de tiempo y los estilos cognitivos. Tipos de aprendizaje. Aprendizaje receptivo. Se necesita comprender el contenido para reproducirlo. Aprendizaje por descubrimiento. Descubre los conceptos y relaciones.
Aprendizaje repetitivo. Se usa cuando se memorizan contenidos. Aprendizaje significativo. Relación de conocimientos previos con los nuevos. Aprendizaje observacional. En este se observa el comportamiento modelo. Aprendizaje latente. Este se da cuando el conocimiento se adquiere por medio de un incentivo. Unidad 3. Agentes educativos. Naturaleza del valor. Los valores son cualidades que se generan en diversos grupos sociales, tienen sus bases en él, su comportamiento y actitudes de todas las personas. Crisis de valores. Se solían interpretar desde la matriz del peligro de la palabra crisis, dando a entender que los valores corrían el riesgo de desaparecer, llevándonos a una anarquía moral. Valores y la persona. Podemos encontrar diferentes tipos de valores para una persona y entre ellos están valores personales. Son aquellos que conducen nuestras decisiones. Valores morales. Definen lo que está bien y lo que está mal. Valores profesionales. Son creencias características de cada profesión. Valores de familia. Se dan entre los diferentes miembros de la familia y se respeta para cada persona. Valores fundamento ideal de la educación. Esta siempre conlleva una relación explícita o implícita hacia el valor, ya que no puede llevarse a término el más acto educativo sin alguna referencia a un conjunto de valores. Valores y currículo. Los valores son tratados dentro del currículum de una forma globalizadora. La escuela es un agente social que tiene el papel de favorecer y atender las necesidades de la sociedad de la cual los alumnos son partícipes. ¿Cómo educar en valores? Nos compete a todos y no a las escuelas. La pedagogía tradicional reconoce normas éticas, objetivas y universales que pueden adquirirse mediante el aprendizaje y el ejercicio continuado. Unidad 4. Valores y educación. La familia. Es el mejor ámbito para educar en valores, especialmente a través del ejemplo de los padres ante sus hijos. Ellos tienen la obligación de darles una correcta formación en valores a cada uno de los hijos. La Iglesia. Los valores religiosos son aquellos que representan los principios y las conductas adoptadas por las personas según su religión o dogma que profesan. Estado y escuela. Entre educación y Estado se ha ido acompañada la preocupación de ir mejorando la calidad de aprendizajes, hacer más eficientes los resultados e ir apuntando un poder a través de la enseñanza. Filosofía para los niños. Es una herramienta para una educación democrática basada en el diálogo y la resolución no violenta de los problemas. Hacer filosofía en la escuela con los niños puede ser un elemento que ayuda a mantener el espíritu de aprendizaje. El día de hoy tengo el honor de entrevistar al docente Juan José Marín Esquivel. Actualmente se desempeña como docente en la primaria Petra Valdés y cuenta con una experiencia laboral de 14 años. Esta es una pequeña entrevista para el proyecto final de Teorías Contemporáneas Educativas. Ahora iniciaré con la primera pregunta. ¿Cuál es el principal motivo que lo llevó a tomar la decisión de ser maestro? Bueno, antes que nada agradezco la oportunidad que me estás dando por compartir un poco de lo que aprendemos nosotros como maestros. ¿Qué me llevó a ser maestro? Creo que ser maestro es una gran oportunidad por cambiarle la vida a las personas y eso es principalmente lo que nos motiva a seguir adelante como maestro. Continuamos con la siguiente pregunta. Si estuviera frente a un grupo con dificultades de aprendizaje, ¿cómo organizaría el grupo para los alumnos con rezago educativo? Los docentes debemos de tener la capacidad primero de diagnosticar a nuestro grupo, de ver las condiciones en el que está nuestro grupo y a partir de ahí nosotros tenemos que trazar un plan de acción, un plan que sea a largo plazo o a corto plazo, donde lo hacemos a través de lo que es la planeación. Diseñamos estrategias adecuadas a cada una de las necesidades que los alumnos tienen ya una vez que las identificamos. Dados los desafíos de la educación actual, ¿le gustaría que su formación profesional siguiera creciendo sobre las tecnologías del aprendizaje? Las tecnologías del aprendizaje son una herramienta muy importante. De hecho, en el tiempo que tengo como maestro, pues es uno de los temas que más se profundizan como desarrollo como docente. Creo que los maestros tenemos la responsabilidad de estar actualizados siempre. Se nos brinda la oportunidad en constantes situaciones, en constantes cursos, en constante preparación para que nosotros continuemos creciendo. Creo que las tecnologías forman parte del quehacer diario como docente. ¿Qué opinas sobre las clases virtuales? Las clases virtuales son una modalidad surgida a partir de la necesidad creada por la pandemia. Las clases virtuales son
algo nuevo para todos nosotros, pero creo que han sido muy importantes para que los niños sigan aprendiendo desde casa. ¿Qué significa para usted ser maestro? Descríbalo en 2 palabras. 2 palabras que es ser maestro. Creo que una de las más importantes sería el compromiso. Lo que representa ser maestro es un compromiso. Y la otra sería la transformación. Nosotros como maestros transformamos. Entonces creo que las 2 palabras serían compromiso y transformación. ¿Por qué considera importante el estudio de las teorías educativas contemporáneas? Bueno, como te decía ahorita, los maestros tenemos la responsabilidad de estar actualizados. Las teorías contemporáneas son importantes porque como docentes tenemos que estar siempre a la vanguardia, estar actualizados para que los niños tengan la información más actual y nosotros también como docentes sepamos actuar en base a las necesidades que el mundo tiene. ¿Cuál es el desafío más grande que ha experimentado en su función como docente? Como docente nos enfrentamos siempre a muchas situaciones, a la falta de apoyo principalmente de los padres de familia. También creo que nos falta todavía como país crecer más en infraestructura, apoyar más a la educación, entonces creo que principalmente es eso. ¿Considera que como docente tiene áreas de oportunidades que requiere fortalecer? ¿Cuáles son? Sí, como docente creo también que debemos de reconocer que tenemos ciertas debilidades. Creo que adecuar nuestras clases o adecuar mis clases a las necesidades de los alumnos es complicado, entonces creo que tenemos que seguirnos preparando siempre, tener siempre la disponibilidad para aceptar todo tipo de alumnos y profundizar en sus necesidades. Okay. ¿Cuáles son los errores que considera que no debe cometer un profesor? Bueno, como maestros debemos procurar que se brinden siempre las condiciones adecuadas para que los niños se desarrollen. Como docentes he visto errores muy frecuentes en extralimitarnos en nuestras funciones o en excesos en cuanto al maltrato, en cuanto a la violencia en ocasiones de maestros hacia los alumnos, en cuanto a la falta de atención que se tienen a ciertas necesidades de los niños. Sobre todo a los niños especiales, se les tiene que atender de acuerdo a lo que ellos necesitan. Garantizar sus derechos es fundamental. Controlar y procurar que la violencia no se dé en las aulas y que esto no se traduzca en violencia en la sociedad. ¿Qué estrategias utilizaría para fomentar los valores? Los valores son un tema que siempre tratamos como docentes. Los valores están incluso en una de las asignaturas que nosotros tenemos como docentes. Sin embargo, creo que el primer paso es ser un buen ejemplo, ser un buen ser humano y predicar con el ejemplo. A partir de ahí creas tus estrategias adecuadas a cada uno de los valores que tú quieres promover. Pueden ser estrategias visuales, estrategias lúdicas, que los niños tengan un impacto positivo, un impacto significativo en su vida diaria. En su experiencia como docente, ¿cuál es la mejor experiencia que pudo compartir sobre un momento en el que notó que su conocimiento acompañado de esfuerzo y actitud dio como resultado el aprendizaje esperado? Bueno, he tenido la oportunidad de tener o compartir el aula con diferentes niveles, desde nivel superior, nivel medio superior, en el nivel de primaria. Pero creo que la mejor experiencia que he tenido es con los alumnos de primero y segundo grado. Enseñar a leer a un niño, ver cómo se va desarrollando, ver cómo va aprendiendo a escribir, eso es muy satisfactorio. He tenido muchas otras experiencias, pero creo que principalmente es eso. Los niños de primero y segundo grado te demuestran con cariño, te demuestran con pequeños detalles el desarrollo que ellos están teniendo y te sientes realmente satisfecho con tu trabajo. Finalmente, le agradezco mucho por su tiempo y por compartirnos sus experiencias sobre la carrera de docencia. Al contrario, muchas gracias. Bueno, el día de hoy comenzaré con la entrevista a la estudiante Priscila Berlín Lugo Barrera. Ella cursa el 8º semestre de la licenciatura en Ciencias y Desarrollo de la Educación. Es un gusto para mí poder hacerte esta entrevista para mi proyecto y iniciaré con la primera pregunta. ¿Cuál es el principal motivo que te llevó a tomar la decisión de querer ser maestra? El motivo por el cual quise yo estudiar esta carrera fue porque mi familia
viene así como en generación de maestros, entonces he visto y he estado en contacto mucho con esta licenciatura y pues me enamoré de ella pues porque es gratificante ayudar y ver la emoción de los niños al momento que aprenden algo. Es una emoción muy bonita y además el amor y el cariño que le tienen los niños como maestro es gratificante. Si estuvieras frente a un grupo con dificultades de aprendizaje, ¿cómo organizarías al grupo para apoyar a los alumnos con rezago educativo? Lo primero que haría es hacer un examen de diagnóstico para verificar qué tanto y qué no saben los niños. Ya después de tener los resultados, ya es cuestión de investigar qué tipo de actividades ponerles. Ok, muy bien. Pasemos a la siguiente. Dados los desafíos de la educación actual, ¿te gustaría continuar tu formación profesional aprendiendo sobre tecnologías del aprendizaje? Sí, ya debido a la contingencia actual es muy necesario estarse, estar aprendiendo, es para estar, ya se me fue la palabra, actualizándose, estar actualizado. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre las clases virtuales? Es un avance para nosotros aquí en México tener ya este modo de educación, pero aún nos falta un poquito más en cuestión de que nosotros, o sea, aquí más en concreto en Vallehermoso, tenemos problemas de conexión y de que los alumnos no tienen un aparato para poder conectarse. ¿Qué significa para ti el ser estudiante de una licenciatura en Ciencias de la Educación? Descríbela en 2 palabras. Emocionante y de mucha creatividad. Ok, pasemos a la siguiente. ¿Por qué consideras importante estudiar las teorías de educación contemporáneas? Estas teorías son muy necesarias, aunque sea mucha lectura, nosotros como maestros las necesitamos debido a que las utilizamos en nuestro día a día para hacer algunas actividades y aunque en esas teorías dice tal cosa debes de hacer, nosotros los vamos a ir actualizando dependiendo del tipo de alumno o el grupo entero que tengamos. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles consideras que son los desafíos que presenta la función docente con la educación a distancia? Como ya dije anteriormente, las conexiones de internet, que un alumno tenga un aparato, ya sea un teléfono o una computadora, o un ciber, que ahorita pues están todos cerrados. ¿Cuál es el desafío más grande que experimentaste en tus prácticas pedagógicas? En controlar el grupo sería lo más difícil que tuve, debido a que pues eran demasiados alumnos y era mi primera vez en un grupo muy grande, pero siempre se halla la forma de poder tratar a los alumnos. Ok. ¿Consideras que como estudiantes tienes áreas de oportunidades que requieres de fortalecer? Si es así, ¿cuáles son? Nada más una materia sería inglés. Es lo que más tengo que hacer. ¿Cuáles son los errores que consideras que no debe cometer un profesor? Desde que hay algunos maestros que no le ponen atención a su grupo, están con, no voy a decir nombres ni nada, pero están con el celular o se salen del salón y dejan solo al grupo, ya sea que no estén practicando o no estén. Ok. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para fomentar los valores en los alumnos? Fomentar los valores. Primero que nada, hay que tener claro que los valores se enseñan desde casa. Nosotros como maestros solamente estamos en la escuela para reclutar los valores, no enseñárselos nosotros. Tu experiencia como estudiante de licenciatura en educación, ¿qué deseas que te caracterice como maestro? Ser creativa en modo de
no poner los mismos trabajos que ya se le han puesto a los alumnos, o sea, innovar. Gracias, Priscila, por tu tiempo y por platicarnos tus experiencias, y te agradezco mucho que me hayas ayudado con este entrevista. Conclusión. Como resultado de este trabajo puede señalarse que se presentó un análisis más profundo y conciso sobre todo lo visto en clases. Esto permitió de manera general dar un repaso sobre los aprendizajes obtenidos. De igual forma, gracias a las entrevistas realizadas a un docente y estudiante de la licenciatura en educación, se pudieron obtener experiencias favorables de temáticas muy importantes dentro del estudio de esta profesión. En algunas partes es gratificante observar que en algunos puntos los educadores coincidieron en la importancia de las formas de enseñanza, el uso de la lúdica y la situación actual de la educación.